Considera el circuito de la figura. En el circuito de la figura, el interruptor ha permanecido cerrado durante mucho tiempo y en t igual a 0 segundos, se abre en t igual a 0 segundos, desconectando la fuente de tensión de 10 volt del resto del circuito. Calcula la expresión para ISO X de t para todo instante de tiempo. Grafique la función en el intervalo entre -1 y 10 segundos. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿De qué se trata ese problema? Bueno, inicialmente, pues lo que tenemos acá, bueno, varios elementos de circuito, una fuente independiente de tensión, una de corriente. Bueno, esta fuente de corriente, a diferencia de esta, tiene algo en particular, ahorita vamos a ver las diferencias. Un par de resistencia, un condensador y un inductor, y una fuente dependiente de 3 y su X, donde ese parámetro y su X, la corriente que circula por la resistencia de 2 ohms. Y pues tenemos aquí un interruptor que inicialmente está cerrado y en el instante t igual a 0 se va a abrir, ¿sí? Entonces digamos que como un primer análisis, una primera observación sería pues ver qué sucede con el circuito antes del interruptor y después del interruptor, pero eso estaríamos pensando que el único evento el único evento en el circuito, uno de los eventos es abrir el interruptor, pero aquí la fuente de corriente tiene una interpretación un poquito diferente que la de acá. ¿Por qué? Vamos a hacer una inspección gráfica de las dos señales. Vamos a graficar la fuente de tensión y la fuente de corriente, a ver cuál es la diferencia entre tener una fuente en el cual está así un numerito y qué quiere decir una fuente que está acompañada con, con esa función U de t, U de menos t realmente, ¿sí? U de menos t realmente. Entonces vamos a hacer aquí dos gráficas aparte. Vamos a hacer rápidamente un esbozo de las dos gráficas. Bueno, aquí corrigiendo un poco los ejes. A ver qué nos están queriendo decir con esa información, ¿sí? Y bueno, vamos a copiar y pegar los ejes. Acá, del todo bien copiado. Mientras, ahora sí, mejor. ¿Cuál será la diferencia entre las dos señales? Listo. Y esas dos funciones, pues van avanzando es con respecto al tiempo. Entonces yo, por ejemplo, voy a llamar B sub S la fuente de acá. Es una fuente de 10 volts. ¿Y cómo graficamos una función de ese estilo? Pues sencillamente es un número, una función que solamente es un número, es un valor constante en todos los instantes de tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando usted va a graficar una constante, ¿cómo es esto de la constante? Pues simplemente, ¿cómo graficamos una función constante en el dominio del tiempo o en una gráfica de una función que es constante? Pues simplemente es una línea horizontal que, pues digamos que iniciaría de menos infinito hasta infinito. Aquí, ¿cuál es la idea con la fuente de corriente? Voy a partir de la misma filosofía que es esta. Voy a graficar primero el 10 y luego voy a graficar el U de menos T. Primero, pues, de la misma forma con la fuente de corriente, digamos que graficar el 10 es la misma filosofía, ¿sí? Es la misma filosofía. Aquí yo tengo 10 amperes, ¿sí? Entonces es una función que es constante. Solamente me estoy enfocando en el 10, ¿no? Solamente me estoy enfocando en el 10, ¿sí? En el 10 que está acá. Y lo que va a graficar a continuación es el U de menos T. El U es una de menos T, ¿sí? Por definición matemática, ¿sí? Por definición matemática. O bueno, el U de T, conocemos inicialmente el U de T, que es una función que se define como que esa función vale 1 para T mayor a 0 y va a valer 0 para T menor a 0, ¿sí? Y entonces, y básicamente, ¿esto cómo se representa? Esto básicamente se va a representar como una función, si yo hago aquí el eje pequeñito, eso es una función que dice, bueno, antes de 0 vale 0. Entonces lo grafico aquí en 0. Y después de 0 va a valer 1. Va a valer 1. ¿Sí? Va a valer 1. Y entonces en 0 pues tiene un cambio abrupto, ¿no? Tiene un cambio abrupto. O sea, la señal en 0 pues tiene un brinco. Tiene un brinco que va a cambiar desde 0 hasta 1. O sea, esta función dice que vale 0 antes de 0 y vale 1 después de 0. Entonces una función siempre que ustedes vean UDT, siempre que vean UDT pues es una conjunción que hace esto. Antes de 0 vale 0 y en 0 brinca de manera instantánea, ¿sí? De manera instantánea al valor 1. U de menos t, ¿quién es? U de menos t es básicamente, ¿sí? Es el reflejo de esa función con respecto al eje, voy a escribirlo aquí al eje Y. ¿Cómo si el reflejo? Pues simplemente, el reflejo quiere decir que lo que, lo que tengo aquí lo voy a replicar acá. Me explico. Como quien dice, voy a hacer la misma lógica de la función, pero al revés. Es decir que si desde 0 hasta, de infinitos hasta 0 vale 0 y de 0 hasta infinito vale 1, pues voy a hacer como la lógica inversa, o sea, el reflejo. Es decir, que también desde menos infinito hasta
de menos infinito hasta cero, pues va a valer uno. Y ahora, desde cero hasta infinito, ahora va a valer cero. Es decir, ese es el reflejo, ¿sí? Como quien dice, es un espejo. Yo me paro acá y reflejo esto hacia el otro lado, ¿sí? Como un espejo, ¿sí? Entonces, esto que está aquí en morado sería el UD menos T, el reflejo, ¿no? Sería el UD menos T, ¿no? Ese sería el UD menos T. Sería esta misma función partiendo del UDT que se conoce. Entonces, el UD menos T, ¿qué es la transformación? Cuando usted tiene un UD menos T, o sea, por dentro, que sí que es el reflejo en Y, porque es diferente cuando usted tiene U menos UDT, que es el reflejo con respecto a X. O sea, sería algo común verlo así, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, esto sería el U de menos T, sí, el U de menos T, que lo voy a subrayar aquí aparte. Pero fíjese que estas dos funciones, ¿sí? Que esas dos funciones se están es multiplicando. Se están es multiplicando esas dos funciones. Y están multiplicándose. Quiere decir que esa gráfica no es como tal la gráfica final de la fuente de corriente. Esta gráfica no es la gráfica final de la fuente de corriente, porque la fuente de corriente son las dos multiplicándose. ¿Y qué es eso de las dos multiplicándose? Aquí va a colocar el resultado de las dos multiplicándose. Entonces miren que hay dos sectores. ¿Por qué hay dos sectores? Que miren que aquí este sector que estoy subrayando en amarillo, el producto es totalmente diferente que el sector que estoy pintando aquí en azul. En azul. ¿Por qué son diferentes? Sencillo, porque mira, aquí estoy multiplicando 10 por uno, 10 por uno, 10 por uno, 10 por uno, 10 por uno. Entonces el resultado me va a quedar 10, ¿sí? Uno por 10. Entonces, como quien dice, esta morado con ese azul, pues voy a ver la función azul, ¿sí? Pero miren que aquí en adelante yo tengo 10 por cero, 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 10 por cero y 10 por cero me da cero. ¿Qué quiere decir? Que aquí en adelante esta raya azul va a desaparecer y me va a quedar es esto, ¿sí? Me va a quedar es esto. O sea que en conclusión, sí, en conclusión, pintarlo aquí en este azul un poquito diferente. El resultado de estos dos productos, ¿quién es? Por izquierda sería la parte amarilla, voy a pintarla ahorita tal cual, que sería 10. Y de aquí en adelante, sí, de aquí en adelante, el producto es la zona azul, ¿sí? Que sería cero, ¿sí? Que sería cero, ¿sí? Sería cero. Entonces, esa sería la gráfica, ¿sí? Esa sería la gráfica de la fuente de corriente I sub S. Voy a llamar esto de acá le voy a poner un nombre un poquito diferente. O sea, esta fuente de aquí es una fuente de corriente, voy a llamarla I sub S, ¿sí? Ese es el comportamiento I sub S, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo lo vemos acá? Mire que en cero la fuente de corriente cambia de manera instantánea, ¿no? En cero, ¿sí? En cero. Y este cero no es el mismo cero que estoy pintando acá, porque este cero quiere decir el valor de la función y el cero es el origen de coordenadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta función de acá? ¿Cómo la podemos interpretar desde el punto de vista de la fuente de corriente? Miren que hay dos sectores. Antes de cero, entonces como quien dice, para t menor que cero o en t menor que cero, la fuente de corriente, ¿sí? La fuente de corriente, eh, se me hizo una figurita extraña ahí. La fuente de corriente vale 10 amperes. Pero en t mayor que cero, pero en t mayor que cero, esa misma fuente de corriente ahora vale 0 amperes, ¿sí? 0 amperes. Y sencillamente, por definición, una fuente de corriente cero se dice que se apaga. Esa es una fuente apagada. O una fuente de corriente de 0 amperes, básicamente usted la puede reemplazar por un circuito abierto, ¿sí? Por un circuito abierto. Claro, en un circuito abierto la corriente es cero, ¿sí? Entonces, siempre que usted vea una fuente de corriente de 0 amperes, es lo mismo que usted diga que eso es un circuito abierto. Si fuera fuente de tensión, sería un cable de un corto. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, digamos, antes de cero, la fuente de corriente tiene un valor de 10 amperes y después de cero, la fuente de corriente tiene un valor de 0 amperes, pero ese 0 amperes se puede interpretar como si fuera un circuito abierto. Entonces, miren que aquí en el problema hay dos eventos en el mismo instante de tiempo. ¿Cómo así dos eventos? Porque antes de cero, interruptor cerrado, fuente de corriente vale cero. Y en cero, en el tiempo cero, van a pasar dos cosas al mismo tiempo. Número uno, las voy a enumerar, pero no son ordenadas. Es decir, ¿qué quiere decir? Porque las dos van a ser simultáneas. ¿Qué va a pasar? Número uno, sale el interruptor. Y número dos, la fuente de corriente cambia de forma instantánea de 10 a cero. No es que primero se abre el interruptor y la fuente de corriente, no. Son simultáneos. Simultáneamente el interruptor se abre y la fuente de corriente pasa de valer 10 a cero. Son dos eventos que ocurren
al mismo tiempo. Eso no quiere decir que sean dos análisis diferentes, no, sino que hay que tener cuidado que en T menor que cero, debo tener cuidado que el interruptor está cerrado y la fuente de corriente es a 10 amperes. Y que en T mayor que cero, el interruptor se va a abrir y la fuente de corriente va a ser cero. No se me vaya a olvidar, por ejemplo, decir, o comete el error de decir, no, en T mayor que cero, el interruptor se abrió y se me olvidó cambiar la fuente de corriente de 10 amperes por una de cero y dejo la de cero. No, eso sería un error, ¿sí? Porque hay que tener mucho cuidado. Antes de cero, y lo voy a colocar aquí abajito en compañía, lo voy a colocar acá, tanto la fuente de corriente como el interruptor, antes del cero, interruptor cerrado, y después de cero, interruptor abierto. Lo coloco aquí, eso desde el punto de vista del switch o el interruptor, ¿sí? Eso desde el punto de vista del interruptor. Antes de cero, interruptor cerrado, y fuente de corriente de 10 amperes, y después de cero, fuente de cero y interruptor abierto. No es que solo abre el interruptor y la fuente de corriente no le cambió el valor. Son dos cosas que ocurren al mismo tiempo, ¿no? Son dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Tener aquí en claro, ¿no? Que en la zona amarilla, esta cosa azul y esta cosa morada se están multiplicando estos dos números, 10 por uno, y aquí también hay una multiplicación, ¿no? Para recordar la idea final. Listo, entonces ya tenemos definido el comportamiento del circuito antes de cero y después de cero. Entonces, empecemos. Para t menor a cero. Como los eventos ocurren es en cero, antes de cero yo no estoy percibiendo ningún evento. Entonces aquí estamos en análisis de Riemann permanente, ¿no? Un análisis de Riemann permanente que es analizar el circuito de manera tradicional, ¿sí? Un circuito común y corriente que usted vaya a analizar. ¿Y cómo es ese análisis? Pues vamos a mirarlo a continuación. Bueno, entonces en T menor que cero, ese es el circuito. Vamos a hacer el análisis de Riemann permanente. ¿Qué quiere decir eso? Pero bueno, antes de eso, pues vamos a hacer unas pequeñas modificaciones del circuito. O sea, no, ya todo eso nivel de detalle al comienzo, pues vamos a simplificarlo un poco. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, por ejemplo, en interruptor, pues ya sabemos que se nos vuelve un cable ideal y que la fuente de corriente pues, en este momento tiene un valor de 10 amperes. Y estamos en Riemann permanente, análisis de Riemann permanente más corriente continua. ¿Y qué quiere decir eso, análisis de Riemann permanente? Análisis de circuito tradicional u ordinario. ¿Y cómo así que más corriente continua? ¿Qué sucede? Bueno, primero que el condensador se nos puede convertir en un circuito abierto. Siempre sea Riemann permanente y corriente continua, pero adicionalmente yo no tenga en serie una fuente de corriente. Y que el inductor, sí, y que el inductor se puede convertir en un cable ideal, siempre sea régimen permanente, corriente continua, tenga una fuente de tensión en paralelo. Miren que el problema se llama, miren que el problema se llama calcular I sub X de T. I sub X de T. Aunque el ejercicio no lo pida, vamos a calcular estos dos señores adicionalmente. Solamente lo vamos a calcular y luego más adelante vamos a entender por qué lo hicimos. ¿Y a qué se refiere quiénes hay que calcular? Tensión de condensador, ¿sí? Exclusivamente del condensador que vamos a calcular, su tensión. Sería esa misma que está acá. Solamente la tensión. Claro, el condensador tiene tensión y corriente. Solo nos interesa la tensión. Ahorita vamos a descubrir el por qué. Y el inductor, la corriente, ¿sí? El inductor, la corriente. Y esas direcciones y esas polaridades, ¿cómo las define? Aquí simplemente lo estoy definiendo de manera arbitraria. Digamos que si se dan cuenta, tanto la tensión y la corriente la coloco como si fueran los dos pasivos. ¿Cómo así? Miren que si esta corriente esta corriente es la misma que está acá, entonces miren que la corriente siempre entra por el más de esos elementos pasivos, ¿sí? Y aquí también tendré esa tensión, ¿sí? Digamos que eh, lo elijo de manera arbitraria y yo puedo haber colocado al revés el B sub C arriba, es como así el B sub C arriba, o sea, el más acá y el menos abajo y la corriente para arriba, los resultados van a ser los mismos, simplemente los coloqué aquí de esta manera, ¿sí? De esta manera. Y pues, digamos, cuadro la tensión y la corriente la voy a cuadrar para que entre por el más, ¿sí? Simplemente de esa manera, ¿sí? Simplemente de esa manera. Y entonces, aunque el ejercicio no me estén preguntando por ello doy, el ejercicio se llama ISO X, ¿estos dos qué? Vamos a calcularlo y vamos a darnos respuestas y vamos a responder el por qué es. Digamos que lo que se puede adelantar es que, lo que sí se puede adelantar desde ya para entender un poco esto de por qué calcularlo, es que lo vamos a necesitar, sino que aquí en ese momento no va a ser notorio el por qué lo vamos a necesitar, pero de una manera más simple es
A pesar de que su pregunta se llame ISUX, pero en su ejercicio transitorio tenga condensadores e inductores, va a ser necesario calcular tensión de condensador y corriente a la bobina. No corriente de condensador y tensión de bobina, es tensión de condensador y corriente a la bobina. ¿Por qué esos dos? Porque esos dos son los que cumplen la condición de continuidad cada uno de ellos. Entonces, de manera resumida, y ahorita vamos a entender por qué se calculan ellos, pero de manera resumida es como, oiga, me preguntan ISUX, pero no importa, como en ese circuito tenemos una compañía de los elementos almacenadores, a pesar de que el ejercicio no me lo esté preguntando, va a ser necesario tener la tensión del condensador y corriente del inductor. Va a ser necesario. ¿Y por qué va a ser necesario? Listo. Eso sí lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en los cálculos, nos vamos a dar cuenta de eso. Esto de acá es circuito abierto, entonces por ende la corriente que viene por acá debe ser amperes, ¿sí? Toda esta corriente que viene en este pedazo, que estoy pintando en este azul, es decir, en toda esta rama, va a ser de 0 amperes. Por lo que entonces I sub L ya queda calculado, ¿sí? Ya I sub L queda calculado con una corriente de 0 amperes. Ya tengo uno de los primeros cálculos. Yo ya sé que I sub L es igual a 0 amperes. Listo, salió el primero. Ahora falta hallar I sub X y I sub C. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, el más de esta fuente viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y el menos de esta fuente, pues se viene por acá, se viene por acá, sube y sube. Y puede meterse usted por acá, pero hasta aquí es suficiente. ¿Eso con qué fin? Este más está aquí y este menos está aquí. Entonces, por ende, aquí hay también 10 volts. ¿Sí? Aquí también hay, es más, cambia el color. Aquí viene el más de la fuente, amarillito, y el menos de la fuente acá. Este menos en azul es ese mismo que está acá. Ese más amarillo es el mismo que está acá. Como sabemos, conectamos, como la fuente está conectada entre el nodo amarillo y el nodo azul y la resistencia también están en paralelo, y en paralelo pues compartimos la misma tensión y la misma tensión. Y si usted se da cuenta, aquí yo tengo una resistencia en el cual, ¿sí? En este punto, bueno, con esta zona, más bien lo voy a limitar así. Ahí voy a aplicar ley de Ohm, la cual me dice que B es igual a I por R. ¿Y cómo hacer esa ley de Ohm? Tensión, dice que es 10. Corriente, se llama I sub X. Resistencia, dice que se llama 2. ¿Sí? Aquí está todo. Entonces I sub X es 10 y ese que está multiplicando pasa a dividir. Entonces I sub X pues tiene un valor de 5 amperes, ¿sí? Y su X tiene un valor de 5 amperes y completamos, así, y completamos otra de las preguntas, ¿no? Completamos otra de las preguntas. Otra de las preguntas. Es más, con conocer I sub X, que vale 5, mire, esta fuente dependiente depende de I sub X. Es decir, si usted se pone acá, sería, el valor de esta fuente dependiente va a depender de la corriente I sub X. Entonces sería 3 I sub X que vale 5. Entonces eso va a ser 15 volts. Entonces ya sé que esta fuente es de 15 volts. Ya sé su valor exacto. Inicialmente se llama 3 ISO X, pero depende del valor de ISO X. ISO X ya lo calculé. Y ese ISO X se va a llamar 10, perdón, se va a llamar 5 amperes. Entonces 3, y reemplazo acá, me quedaría 15 volts. Entonces ya automáticamente la fuente dependiente quedó con un valor, 15 volts. Sigamos con más detalles. Si yo ya sé que B es igual a I por R, y aplico la ley de una acá, tengo R que es 9 y I que es 0, y 9 por 0 me da 0, entonces por ende la tensión que viene por esa resistencia sería de 0 volts. Sería de 0 volts. Bueno, ¿y todo eso para qué? Ah, es porque yo necesito hallar a alguien que se llama de y de está por acá. Entonces, por ejemplo, podemos hacer esta ley de tensiones de Kirchhoff, ¿sí? Esta ley de tensiones de Kirchhoff, ¿sí? Y sería entonces menos 10 más 15 más 0 más B sub C. Y sigo, y me vuelvo a encontrar otra vez el 10, entonces hasta ahí termino. Eso es igual a 0. Entonces yo tendría menos 15 más 10, quedaría más 0, quedaría 5, más B sub C, igual a 0, ¿no? Menos 10 más 15 me da 5, más 0 pues sigue siendo, usted me voy a corregir lo que me quedó un poco raro, más B sub C, entonces finalizando B sub C, pues eso que está acá va para el otro lado siendo menos 5 volts. Menos 5 volts. Y queda calculado B sub C. Ya tengo calculado B sub C y su X e y su L, ¿no?
ya tenemos para t menor que cero las funciones, ¿no? Las señales en todo ese tiempo. Es decir, y suele de menos infinito hasta cero, ¿vale? 0 amperes. De sub c, de menos infinito hasta cero, ¿vale? 5 volts. E sub x, de menos infinito hasta cero, va a tener un valor de 5 amperes. Y adicionalmente, ya que estamos parados en t menor que cero, voy a calcular las funciones en cero. ¿Cómo así las funciones en cero? En cero menos. No puedo decir cero porque estoy en t menor que cero. Cero menos recuerden que es justo antes de cero, ¿sí? Justo antes de cero, ¿no? Justo antes de cero. Y sub de cero menos, de sub c, de cero menos, y e sub x de cero menos. Oiga, pero ¿por qué en cero? O bueno, no necesariamente, no realmente en cero, ¿por qué en cero menos? Pero ¿por qué en cero menos? ¿Por qué no sé, no sé, por qué no en B, por ejemplo, ¿por qué no I sub L2? O I sub C2, o I sub X2. Primero porque estoy en T menor que cero, ¿sí? Es decir, si estoy en T menor que cero, pues quiere decir que de cero en adelante no puedo calcular nada con estos valores, porque esas funciones de aquí solo son válidas de menos infinito hasta cero. De cero en adelante no puedo utilizar estas funciones. Ah, no, por ejemplo, de cero en adelante está el 2, el 3, entonces no puedo calcular con estos. Y de cero en adelante, pero entonces de cero para atrás, menos uno, no sé, menos 5, sí puedo utilizar estas señales. Pero ¿por qué en cero? Porque es que en cero es donde están ocurriendo los eventos instantáneos. Ah, ok. Entonces siempre usted sabe que va a calcular esto en los eventos. Usted va a calcular el valor de esas señales justico antes del evento. Justico ese justico antes es el menos. ¿El evento dónde ocurrió? En cero. ¿Cuál evento? Switch que se abre. Fuente corriente que cambia de 10 a cero. El evento ocurrió en cero, entonces lo va a calcular justico antes de eso. Justico antes es cero, pero con un menos. Ah, ok. Evaluar esa función en cero. Evaluando esa función en cero, pues me queda el mismo valor. Ya saben que evaluar, si yo sé que I sub L de t, no sé, es igual a 5, recuerden que I sub L de 3 es 5. I sub L de 1000 es 5. Es decir, que no importa el valor de la función, siempre que sea constante. Como no depende de la variable, pues siempre no importa el valor que yo le dé a la variable de x, pues la función va a ser constante, ¿no? Para entenderlo mucho mejor, pues mírenlo aquí en las gráficas, ¿sí? Por ejemplo, esta función acá. Cuando t vale 1, 10. Cuando t vale 2, 10. O sea, siempre eso lo que quiere es una función constante, que no importa el valor de x, el y siempre va a ser el mismo. Entonces lo mismo va a pasar para acá. Aquí quería hacer menos 5. Bueno, cambié el color accidentalmente. 5 volts. Y aquí me va a quedar 5 amperes. 5 amperes. ¿Sí? 5 amperes. Mm, por interés, voy a dejar este solamente de color negro. Voy a dejar este de color negro, que va a ser el de menos 5 volts. El que va a ser el de menos 5 volts. ¿Y por qué esos dos en negro, el otro no? Ah, porque recuerda lo siguiente. Corriente del inductor cumple algo que se llama la condición de continuidad. Justo antes es igual a justo después. Y suele de cero menos es igual a y suele de cero más. Y que sucede de cero menos es el mismo que sucede de cero más. Pero dice x de cero menos es igual a y x de cero más. Aquí no se sabe. Aquí nos queda interrogante. Aquí sí se cumple. Condición de continuidad. Y lo pueden cerrar solamente a ellos dos. En ellos dos, voy a ver si me cuadra la figura bien. No me acuerdo tan perfecto. Aquí quedó perfecto. En ellos dos se cumple la condición de continuidad. Aquí hay dos respuestas. Puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Me toca demostrar. Me toca demostrar. Y tengo I sub x de cero menos. Ahora necesito hallar el I sub x de cero más. Y recuerden que siempre voy a necesitar el más. Siempre voy a necesitar los valores del más. La señal que yo quiera calcular, entonces, digamos de manera general, la señal que yo quiera calcular, sea B sub C, sea I sub L, en ese caso I sub X, para para futuros cálculos necesito el más, ¿sí? El más. Es decir, para t mayor que cero, necesitaré la información del más, ¿sí? En ese caso voy a llamarlo cero más, pero porque el ejercicio está en cero. No, más bien voy a colocarlo entre sub cero más. ¿Qué quiere decir entre sub cero? El instante del evento. En ese caso sería cero. Cero más. Puede ser uno más, depende si el interruptor y la fuente salieron en uno.
o si el interruptor y la fuente se varían en 2, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en t mayor que cero, cuando hagamos en t mayor que cero, entre los cálculos que yo voy a hacer en t mayor que cero, entre los cálculos que yo voy a hacer en t mayor que cero, voy a necesitar la información del más. Y su de cero más, su de cero más, y su x de cero más, dependiendo de la señal que yo calcule. Como en este ejercicio, la señal que estoy calculando se llama i su x, pues necesito saber quién es i su x de cero más. Bueno, y si su ejercicio y su x y necesita y su x de cero más, ¿por qué calculó y su l de cero más y le sucede cero más? Ah, la respuesta la vamos a tener en el siguiente instante. En el siguiente instante. ¿Pero cuál es el instante? ¿T mayor que cero? No, porque necesito el más. Y para ese más, entonces primero tengo que irme, y lo voy a dejar aquí anotado. Ahora tengo que irme exactamente en ese punto, necesito calcular la variable. Ah, entonces me voy para t igual a cero más. O sea, a continuación lo que tenemos que hacer es irnos a t igual a cero más. ¿Por qué quiero ir a igual a t de cero más? Pues para saber quién es i su x, ¿no? Básicamente, en t igual a cero más voy a responder la pregunta de quién es i su x de cero más. De ahí saco esa pregunta. De ahí saco esa pregunta. En el t igual a cero más saco quién es i su x de cero más. En el t mayor que cero es donde ya veo el régimen transitorio. Pero entonces el régimen transitorio voy a necesitar saber quién es ese señor. Bueno, dijimos que nos vamos para t igual a cero más. Pero ¿por qué estas dos veces el circuito? Porque quiero dejar claro dos cositas. El t igual a cero más y el t mayor que cero se parecen en circuito. Se parecen en circuito. Y de aquí vamos a sacar conclusiones. ¿Cómo así que se parecen en circuito? Ah, pues que el t igual a cero más es cero, un poquito después de cero, como quien dice. Este es el cero. Y el cero más es como que un poquitico de cero, un poquitico después del cero. O sea, póngale cero, pero un poquitico después del cero. Un ejemplo, un 0.0001, ¿no? Algo así por el estilo. ¿Sí? Puede verlo de esa forma. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia? Pero la diferencia es que el t igual a cero más. Bueno, eso desde el punto de vista de que en t igual a cero más, vamos por parte. T igual a cero más es un poquito después del cero. Como un poquito después del cero va a pasar esto. En cero, el interruptor se acciona. ¿Y qué es accionarse? Se va a abrir. Y cero y cero más, ¿cuál es la diferencia? Quiere decir que en cero se acciona y en cero más, como quien dice, se acaba de abrir y paró. Como quien dice, stop. Quieto ahí con el circuito. Este interruptor se acaba de abrir, pum, se abrió y stop. Como quien dice, fue una fotografía. Ah, ok. Y la fuente de corriente acaba de cambiar. Oiga, ¿y la fuente de corriente, qué pasa con la fuente de corriente? Ya sabemos con el interruptor, pero la fuente de corriente. Ah, recuerde aquí. En T mayor que cero, no en T mayor que cero, en cero, ¿sí está la gráfica? En cero pasa de 10 a cero, pero cero más sería, voy a poner aquí el puntico, un poquitico después del cero. Ah, y ese puntico, o sea, después del listo del cero, la fuente vale cero. Entonces en ese momento la fuente va a valer 0 amperes. Lo mismo acá. 0 amperes. La fuente va a valer 0 amperes. Y como la fuente va a valer 0 amperes, bueno, aquí también nos faltó borrar el interruptor. Y como la fuente va a valer 0 amperes, entonces se puede cambiar la fuente de 0 amperes por un circuito abierto. Voy a dejar ahí el 0 amperes ahí en el aire. Voy a dejar claro que ese 0 amperes quiere decir que la fuente se nos acaba de convertir en un circuito abierto. Y pongo la flechita así, indicando que aquí hay una corriente de 0 amperes. ¿Sí? De 0. Pero vamos a pegar eso un poquitico más, que no quede tan así. De 0 amperes. Ah, circuitalmente las dos cosas se parecen, vea pues, las dos cosas se parecen. Pero la diferencia, en circuito se parecen, en circuito se parecen. Pero en señal, en los valores de las señales cambia bastante. Voy a dejarlo así. Aquí es lo de la derecha, lo dejar intacto. Y es que la diferencia es que aquí eso no es una función, eso es un número. Eso es un número. En t igual a cero más, esos son números. Esas señales son números. Aquí sería i de x de cero más. Aquí sería b sub c de cero más. Recuerden que eso es un punto de la gráfica, un punto, o sea, son números. En este momento son números. Las señales son números. Pero aquí, digamos que, por ejemplo, b sub c es una función, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a decir un ejemplo. B sub c de 0 más es igual a un volt.
Estoy colocando un número arbitrario. Realmente es -5, ¿no? Pero es un ejemplo, bueno, voy a colocar el valor verdadero. Aquí vale 5 volts, ejemplo, es el valor real. Y aquí me sucede de, no sé, puede ser algo como esto, 10 más, voy a poner un ejemplo, no necesariamente esto va a ser correcto, pero quiero que se entienda esto. Aquí, en t igual a 0 más, la tensión es un número, pero acá Besux es una función. Mire que aparece el t, aquí es una función. ¿Por qué? Que t mayor que cero es un intervalo. Es una función que solamente quiero ver de cero en adelante. Aquí es un punto, aquí es un número solamente. Aquí es un intervalo. Aquí es una función que va desde cero. O sea, como quien dice, acá estoy viendo un punto y aquí estoy viendo muchos puntos. Es decir, una función, una función. Circuitalmente se parecen. Es el mismo circuito, pero analíticamente son dos cosas diferentes, porque aquí estoy viendo un punto y aquí estoy viendo es una función. Entonces aquí es otra cosa totalmente diferente. Listo, la misión de aquí, ya que nos queda clara, bueno, en teoría el único circuito que nos, y bueno, y ese circuito cómo se analiza. Bueno, para empezar esta fuente ya no entra en los cálculos, pues por ahora voy a dejarla ahí quieta, pero ya sabemos que, por ejemplo, toda esta parte del circuito se puede ignorar, o sea, como quien dice, nuestro circuito realmente es este, el que estoy aquí encerrando en esa caja amarilla, aquí donde vamos a hacer los cálculos. Eh, Muy seguramente la misma idea para el circuito a la derecha, pero vamos por partes. La fuente de tensión queda totalmente desconectada. O sea, esa fuente de aquí no entra con el circuito encerrado en amarillo. ¿Y por qué no? Porque mire que por debajo, listo, se conectó. Por debajo no sería el lío, porque estamos conectados a la fuente, pero es que por arriba no estoy conectado a la fuente. Tienen que conectarse los dos, la barra azul y la barra amarilla de la fuente para decir que la fuente está conectada. La fuente tiene que estar conectada por las dos terminales, no por uno solo. Ah, entonces aquí estamos conectados, entonces quiere decir que la fuente no entra en los cálculos. Entonces, por eso la zona amarilla que vamos a estudiar. Listo. Ahora sí, ¿qué pasó aquí? ¿Y suele de cero más? Ah, es que y suele de cero más tiene un valor. Eso ya es un valor. ¿Y de dónde salió? Y suele de cero más. Es que es el mismo y suele de cero menos que nosotros calculamos. Cero amperes. Ah, listo. Se le tiene. Ya lo conocía. ¿Quién es B sub C de cero más? Ah, es que el B sub C de cero más ya se conoce. ¿Y por qué? Ah, pero si yo hice fue el de sucede cero menos. Ah, pero es que es el mismo sucede cero más. Sí, tiene toda la razón. Vale -5 volts. Vale -5 volts. Y listo. Ahora yo lo que tengo que calcular es I su X de cero más. I su X de cero más. Pero miren, sigamos la trayectoria de I su X de cero más. Pintarlo en verde. Por acá no se va a meter la corriente porque, miren, por acá quedó circuito abierto y por acá circuito abierto. O sea, la corriente va a tratar de buscar una trayectoria cerrada. Si no soy capaz de buscarla, va a ser cero. Entonces, miren, no, entonces me voy por derecha. Me voy por derecha, me voy por derecha, me voy por derecha, subo, 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 muy bien, no hay ningún problema, ningún problema. Por aquí no me va a meter, entonces me vuelvo por acá. Entonces, ISO X está dando vuelta en todo ese pedazo verde. Ah, pero es que ISO X, ISO L, pues mírense esto. ISO L en teoría y suele, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Lo mismo pasa con Isuele, por aquí no se mete, por aquí no se mete, por acá no se mete. Entonces mire que Isuele y su X están girando en el mismo circuito. Como Isu X está girando en el mismo sector, en la misma rama, o en la misma malla que Isuele, pero las dos corrientes tienen que ser iguales. Isu X es cero más, es el mismo Isuele cero más, pero con una pequeña diferencia. Como las dos corrientes vienen en sentidos contrarios, o sea, se encuentran de frente, una es menos la otra. Aquí yo lo puse que ISO X es menos ISO L. También puede ser al revés, ISO L igual a menos ISO X. Y si fueran la misma dirección, las dos son iguales, pero positivo. ¿Sí? Aquí porque dos corrientes se encuentran es negativo. Cuando las dos corrientes van al otro lado, entonces se diría que ISO L es igual a ISO X positivo. Aquí cuando sea este caso de aquí que lo voy a subrayar porque es un ejemplo aparte, eso no tiene que ver con el problema de nosotros. ¿Sí? Eso es un caso adicional. El caso de nosotros es este. Ah, ok. Entonces, I sub X de cero más, que va a ser igual a menos I sub L de cero más, pero I sub L de cero más vale cero. Entonces, por ende, I sub X de cero más es 0 amperes, ¿sí? Es 0 amperes, ¿sí? Es 0 amperes.
Y miren que para hacer el cálculo de I sub X de cero más, necesité saber el valor de I sub L de cero más y de sub C de cero más. Oiga, ¿y por qué? Ahora sí, porque es que era que yo necesitaba calcular B sub C y sub L, aunque el ejercicio me los preguntara, por la sencilla razón que en el T igual a cero más, el circuito que me quedó estaba B sub C de cero más e I sub L de cero más. Ah, entonces como en T mayor que cero, bueno, realmente en T igual a cero más, porque realmente el cero más está exacto. Estos cálculos de I sub L de cero más y de sub C de cero más, ¿para qué eran? ¿Por qué lo hicimos? Porque es que en el T igual a cero más, mire que el circuito los contiene, ¿sí? Miren que en el circuito T igual a cero más, los tiene en cuenta. Como quien dice, los necesitaba conocer. Si no, no era imposible calcular esa información de I sub X de cero más. Mire que I sub X de cero más lo obtuve a partir de saber quién es I sub L de cero más. No directamente el B sub C. Para digamos que para I sub X de cero más no necesité directamente el B sub C. Pero necesité I sub L. Pero entonces miren que indiferente que esta vez solo necesité I sub L, miren que en el T igual a cero más. ¿Por qué lo necesitaba? Porque es que, mire, los iba a necesitar acá, porque aquí le aparecieron. En el circuito que está estudiando en cerrado amarillo, los tenía ya adentro incluidos. O sea, no los podía ignorar porque están incluidos en mi análisis, en mi circuito en T igual a cero más. Listo, pero ahora nos queda la siguiente pregunta. ¿Hasta aquí terminamos el circuito T igual a cero más? Eso depende de lo que va a pasar en tamaño que cero. ¿Cómo así? Ya sabemos que el circuito que vamos a estudiar es este que está acá. No como quien dice, usted mentalmente se tiene que adelantar los hechos. ¿Cómo así adelantar los hechos? T mayor que cero. El circuito acaba de pasar por un cambio instantáneo y a su vez tengo elementos almacenadores. Eso me va a decir que aquí voy a entrar en aquí es el análisis de régimen transitorio. Y ese régimen transitorio me va a decir que, bueno, es que I sub X se va a componer de una componente natural más una componente forzada, una componente natural y una componente forzada. Y que resulta que con este valor de aquí, con el más, con este señor de aquí, voy a calcular algo de la función natural, que es unas constantes. Es decir, que este dato de aquí lo voy a necesitar acá, pero va a depender de lo siguiente. Resulta y pasa que con el circuito en T mayor que cero tiene dos elementos almacenadores distintos, C y L, C y L, C y L. Quiere decir que es un circuito de segundo orden. Y ese circuito de segundo orden voy a tener dos constantes, ahí ven la función natural. Y para hallar esas constantes necesitaría la función en más y la teoría dice que la función y su derivada. La función en más ya la tengo, ya completamos. ¿Por qué la derivada? Porque ya es la definición de las ecuaciones diferenciales, porque eso está ligado a una ecuación diferencial. Necesito saber la función en el más y saber su derivada en más. Y entonces yo ya tengo I sub X es lo más. Completamos el primero, pero me faltaría hallar. Entonces, ahora lo que pasa es que se viene la siguiente pregunta. De aquí mismo, de ese circuito, tengo que saber de dónde saco esa derivada. ¿De dónde saco yo esa derivada? ¿De dónde me ingenio yo esa derivada? ¿Sí? ¿De dónde me invento yo esa derivada? Entonces, lo que pasa es que para hallar I sub X prima de cero más, para hallar la derivada, primero, de aquí, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Inicialmente I sub X de cero más sea igual a algo que dependa de sub C de cero más o de I sub L de cero más o fuentes independientes. Y fuente independiente si la llega a pasar. O sea, tengo que hacer que I sub X de cero más se vuelva función de I sub L o de sub C. De alguno de ellos, ¿sí? De alguno de ellos. No tiene que ser de los tres al tiempo, de alguno de ellos. Puede ser solamente de sub C o puede ser solamente de I sub L. Porque yo haga eso, arranco bien. Primero tengo que hacer esto. Primero tengo que hacer esto. Y la respuesta, si se dan cuenta, ya la tengo aquí arriba. Ya la tengo aquí arriba. ¿Por qué? Ah, miren, ¿qué sube aquí eso más? Es el mismo, menos L, es cero más. También puedo hacer que se haga una función de sub C y me da lo mismo, ¿sí? Puedo hacer, por ejemplo, una malla y hacer de alguna manera, no sé, haciendo una malla que, por ejemplo, si yo hago la malla, ¿sí? Si yo hago la malla, por ejemplo, digo, bueno, menos 3 sub X, voy a dejarlo así rápido, más 2 sub X, ¿sí?
más la tensión de la bobina, porque no la, bueno, sería menos la tensión de la bobina, menos B sub C, más 9 y su X igual a cero, ¿sí? Aquí digamos que es otra alternativa. Alternativa número 2, haciendo la malla. Y mire que me está quedando en función de B sub C, pero también me parece de su L. Y entonces tengo que hacer que de su L se vuelva B sub C o y su L. Entonces yo ya sé que por aquí me estoy complicando la vida. Entonces no. Y aquí ya tengo una solución directa. O sea, aquí la forma número 1, ya resolví la ecuación. Volví y su X es una función de uno de los tres. Listo, ya. Por aquí no quiere decir que no se pueda. Pero el problema es que tengo B sub L y tengo que hacer que B sub L se convierta en B sub C o en ISUL. Entonces, ya sé que por acá el camino se me está poniendo un poco dispendioso. No quiere decir que no llegue, pero tratemos siempre de utilizar la función que sea más fácil. En este caso, la función más fácil es la opción número 1. La opción número 2 no me interesa, ¿sí? Listo, ya teniendo esto, ¿qué quiero? Oiga, sí, yo sé que ISO X 0 más es igual a ISO L 0 más, pero me pregunta la derivada, no esto. Ah, listo, entonces simplemente hagamos lo siguiente, diríamos. Sería ISO X, sería ISO X prima, más. Y la derivada de ISO L, pues sería ISO L prima, es 0 más. Ajá, listo, perfecto. Ya sabemos que eso es así. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, recuerda lo siguiente. Es que por definición, la derivada, y por eso lo dejaré en negro, la derivada, la derivada de su L, y más bien lo voy a subrayar en azul, la derivada de I sub L se define como B sub L de cero más sobre L. Así se define. Entonces quiere decir que si yo llego a calcular B sub L de cero más, ya respondo a la pregunta de la derivada. O sea, tengo que en ese circuito obtener quién es, tengo que de alguna forma obtener en ese circuito quién es B sub L de cero más, B sub L de cero más. Y entonces ese B sub L, pues casualmente podría sacarlo con esta malla. Y si esta es la corriente, entonces yo sé que la corriente siempre entra por el más en la resistencia, entonces sería todo I sub X de cero más, para L de K, menos B sub L de cero más, menos B sub C cero más, que es menos 5 más 9, corriente siempre entra por el más de la resistencia, ese es el sentido de la malla, el sentido de la corriente verde, más 9 por I sub X de cero más, menos 3 I sub X de cero más, que va a ser igual a cero. Pero yo ya sé en el ejercicio que I sub X de cero más es el mismo. Para ese ejercicio yo ya sé que I sub X de cero más, ya sabía que vale 0 amperes, ¿sí? Yo ya sé que I sub X de cero más vale 0 amperes, entonces yo ya sé que este término me va a dar cero, ya sé que este término me va a dar cero, y yo ya sé que este término me va a dar cero. Entonces, ¿qué me queda en resumen? Me va a quedar que menos de su L de cero más, y menos por menos me da más, o sea, quedaría más 5 es igual a cero. Entonces, B sub L de cero más es igual a menos 5 volts. Y ya teniendo eso, ahora sí, I sub X prima de cero más, va a ser igual al B sub L cero más, que es menos 5 dividido entre el valor de L, y L que es 4, ¿sí? El valor de L es este que está acá, ¿sí? L, si se fija en la bobina, L es son los 4 ejemplos. Ese es el valor de la inductancia, ¿sí? Ese es el valor de la inductancia. Entonces ya, por ende, y eso sería amperes sobre segundo. Todo lo que tenga prima es la misma unidad, pero con derivada, entonces, pues sencillamente ya sé que hizo X prima de 0 más es igual a menos 1,25 amperes, ¿sí? Es menos 1,25 amperes. Ya tengo ISO X prima y ya tengo ISO X de cero más. Y ya tengo ISO X de cero más. Claramente ISO X de cero menos, que vale 5, es el mismo ISO X de cero más. La respuesta es no. La respuesta es no. No son iguales. No van a ser iguales, ¿sí? ISO X de cero menos no es el mismo ISO X de cero más. Entonces quiere decir que en cero esta corriente va a tener un salto, un cambio instantáneo, una discontinuidad.
Pero entonces el iso x es cero más y el iso x' es cero más me van a servir para el t mayor a cero. Entonces van a servir para el t mayor a cero. T mayor a cero. Ahora sí, t mayor que cero. Respuesta natural y respuesta forzada. Y el circuito de amarillo no tiene fuente independiente. Entonces siempre que no haya fuente independiente, la componente forzada va a ser cero. Esto es porque no hay fuente independiente. No hay fuente independiente en el circuito. Hay dependientes, pero no. Tiene que ser independiente para que exista la componente forzada. Solamente la componente forzada. Entonces, yo lo que tengo ahora es solamente la componente natural. Y por la componente natural, yo veo lo siguiente. Como es un circuito de segundo orden, yo tengo dos posibilidades. O RLC serie o RLC paralelo. Pero para eso solamente me voy a fijar por ahora en los elementos almacenadores. Y los elementos almacenadores, estos que estoy aquí sombreando. Estos dos señores almacenadores están en serie. Pero claro, entonces tenemos configuración. Para natural tengo que identificar si tengo RLC serie o RLC paralelo. Y inicialmente lo defino con ellos dos, ¿sí? Con ellos dos, ¿sí? Entonces, entre comillas, yo tengo configuración RLC serie. Pero oiga, ¿cómo así? Listo, el LS lo vemos, pero el R tengo como varias resistencias. Ah, entonces lo que va a pasar es que yo tengo que mirar lo que esté por fuera de la parte rosada, eso que está acá, tengo que ver cómo esto de aquí lo convierte en una resistencia. Es decir, eso que está aquí conectado, eso que está aquí conectado, ingeniármelas para convertirlo en una única resistencia. Y su X más menos 3 su X. Y aquí tengo mi resistencia de 9 ohms y 2 ohms. Y sencillo. Yo ya sé que eso lo puedo volver una resistencia por simplemente el que dice que cualquier circuito lineal lo puedo volver una resistencia por el teorema de Thevenin. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente aquí conecto una fuente de alimentación de cualquier valor. Puede ser de tensión y de corriente, no sé, voy a decir que sea de tensión. El valor es indiferente. Si el valor es indiferente, no sé, voy a poner un volt, puede ser otro valor realmente. Y calculo la corriente que genera esa fuente, ¿no? Y entonces yo ya sé que el R de Thevenin va a ser igual al valor de la fuente, o sea, el valor de la corriente. El valor de la fuente ya sé que es uno, entonces tengo que calcular la corriente. Y pues, si nos damos cuenta en este orden de ideas, yo ya sé que I sub X e Y son el mismo, porque salen en el mismo circuito y giran en el mismo sentido. Y sub X es el mismo Y. Entonces, pues, haciendo la malla, te va a quedar que menos uno más 9i menos 3 I sub X, que I sub X es el mismo Y, más 2 de tensión de Kirchhoff y que la corriente en ese sentido, más 2 por I sub X, que es lo mismo que decir más 2i, y eso es igual a cero. Entonces, I, pues va a ser igual, bueno, uno y entre, bueno, 9 y 3 menos 3 6 2 8 entonces I es igual a una octava de ampere. Entonces el R de Thevenin, entonces el R de Thevenin, pues me va a dar uno pero un octavo, yo le tengo que decir 8 ohms. Ese resultado que me permite que todo ese circuito que estaba acá conectado en rosado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que estaba antes de rosado, lo que estaba antes de rosado, lo acabo de convertir en una resistencia de 8 ohms. Es decir, que lo que estaba por fuera de la parte rosada, que era un condensador de 62,5 milifaradios, realmente el ejercicio es con 62,5 milifaradios y se me fue el mili todo ese tiempo, no había caído en cuenta, y gracias a con ese capacitor está muy grande. Realmente el ejercicio es con 62,5 milifaradios. Al comienzo del ejercicio, aunque no lo he utilizado, aunque no he utilizado los cálculos de los valores de la inductancia, bueno, solamente del inductor utiliza el valor, no he utilizado el valor de la capacitancia, el valor real del ejercicio del inductor, del condensador es milifarads, ¿sí? Es milifarads, ¿sí? Es simplemente milifarads. Y un pequeño error aquí al comienzo, pero eso realmente es mili.
Ahora, listo, me con un condensador de milifarads, por suerte no hemos utilizado el ejercicio con esto, y, y una resistencia de 8 ohm, condensador de 62,5 milifarads y inductor de 4 henries, ¿sí? Inductor de 4 henries, ¿sí? Y entonces ya tengo la forma serie, entonces yo tengo dos criterios para calcular la del tipo de respuesta natural que está acá, ¿no? El tipo de respuesta natural que está acá, ¿sí? Entonces la forma número uno es que yo calculo los siguientes parámetros. Alfa, que es igual, para el serie sería R sobre 2 L. R que sería 8 sobre 2 por 4. Entonces eso me va a quedar 1 neperiano sobre segundo. Y otro parámetro que se llama el omega cero, que entonces sería 1 sobre raíz de LC 1, L, que es 4, C, que vale 62,5 por 10 a la menos 3. Y eso es lo mismo que decir la U medio, ¿listo? Es por facilidad de escritura, ¿sí? Uno sobre raíz de LC, o sea, uno sobre esa raíz de algo, es lo mismo que decir ese algo la U medio, ¿sí? Simplemente lo estoy reescribiendo de otra manera, ¿no? Simplemente lo estoy reescribiendo sobre otra manera. Entonces, uno sobre raíz de 4 por 62,5 por 10 a la menos 3, una calculadora, pues esto me va a dar un valor de 2 radianes sobre segundo. Bueno. Listo, ¿y qué hago yo con ese alfa y qué hago yo con ese omega cero? Entonces resulta que aquí podría calcular las raíces, ¿sí? Podría calcular raíces, pero acá, digamos, directamente yo digo esto. Alfa y omega cero. Cuando omega cero es mayor que alfa, automáticamente eso me está diciendo que la función natural que voy a esperar de la señal y su equinatural va a ser de la forma a e a la menos alfa t coseno de omega de t más un ángulo de fase phi. Entonces yo ya sé que esta es la forma de la función natural que voy a esperar de esto, siempre que omega cero sea igual sea mayor a alfa. Y que omega d se va a calcular de la forma la raíz cuadrada de omega cero al cuadrado menos alfa al cuadrado. Eso me daría, bueno, alfa al cuadrado que sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, le saco la raíz, eso quedaría 4 menos 1 3, entonces eso me queda raíz de 3 radianes sobre segundo. Entonces quiere decir que la componente natural de la señal va a ser a, a la alfa, alfa que ya la conozco que es 1, entonces quedaría menos 1t, es decir, menos t, coseno de raíz de 3 t más un ángulo real de fase phi. Ese sería mi componente natural. Eso haciéndolo por este camino, el camino número 2. Y pues también teniendo en cuenta que los valores también, digamos que a partir de alfa y omega cero, también yo puedo haber calculado estos valores de omega d de la siguiente manera. Bueno, yo digo que S1 es igual a alfa, menos alfa, menos la raíz de alfa cuadrado, menos omega sub 0 al cuadrado. Y entonces yo voy a saber que S2 es igual a menos alfa, pero voy a colocar un más, alfa cuadrado, menos omega sub 0 al cuadrado. Aquí lo que va a pasar es que aquí va a ser menos alfa, y como alfa es más pequeño que omega cero, me da un número imaginario, y ese número imaginario pues va a ser, es decir, la raíz de un número negativo, por ejemplo, la raíz de menos 1 es lo mismo que decir j por 1, se cambia por unidad imaginaria. Entonces aquí va a quedar menos j o misma j, y lo que sé por dentro sería el omega d. Sí, solamente que aquí sería el omega d, pero o sea, aquí va a quedar raíz de menos algo. Aquí va a quedar raíz de menos algo. Y ese menos algo, el compañero, o sea, el menos algo sería el mismo omega d. Sí, es el mismo omega d, sí, para que lo vean así. O la segunda forma directa, pues usted viene y dice, para el circuito serie existe un polinomio característico que define la forma s cuadrado L más s por R más 1 sobre C es igual a cero. S cuadrado, bueno, L que vale 4, entonces va a ser 4 S cuadrado más R que vale un valor de 8 S más 1 sobre el valor de C, que es 62,5 por 10 a la menos 3. Entonces es lo mismo que decir 4 S cuadrado
más 8s más, y ese valor que es 1 por el 62,5 por 10 a la menos 3 va a ser más 16 y eso es igual a 0. Y entonces sería meter eso en una calculadora y calcular sus raíces, ¿sí? Rápidamente, en un ejemplo de esto, digamos que es un tipo de calculadora tradicional. Entonces, esto, donde usted aquí, bueno, usted le da el modo setup. Bueno, aquí digamos el modo, se le da modo en la calculadora y busca el modo ecuación, que es el número 5. Y miren que el número 3 es la forma de la ecuación cuadrática, tal cual como lo tengo acá. Entonces le mando 3 y meto los valores. ¿Quién es A? 4. Le doy igual. ¿Quién es el B? Sería 8. Le doy igual. ¿Y quién es C? 16. Le doy igual, le doy igual. Y miren que efectivamente la raíz van a ser la siguiente. X1 menos 1 más J raíz de 3. Y pues X2 sería lo mismo, pero con el signo cambiado. Y entonces, este de acá, entonces de aquí digo, el alfa es el mismo menos 1 y tal cual. Y el omega d, miren que entonces sería el raíz de 3 tal cual. ¿Sí? Tal cual. Y yo ya sabiendo esto, yo ya sabiendo que cuando las raíces son números complejos, bueno, yo ya sé que cuando tengo el polinomio característico y me bota raíz de números complejos, entonces lo mismo que decía, bueno, yo sé que la isox natural se va a comportar de la forma, o sea, yo ya sé que cuando las raíces me dan números complejos o cuando omega cero es mayor que alfa, la función natural es esta automáticamente. Entonces vuelvo a escribir a la menos alfa, que sería menos 1 t, coseno de omega de, que es raíz de 3 t, más un ángulo de fase. Entonces, criterio número 1. Si yo sé que alfa es mayor perdón, si yo sé que omega cero es mayor que alfa, yo ya sé que es el tipo de respuesta natural que voy a esperar en la ecuación. Eso es consecuencia de esto. O si yo lo hago por el polinomio característico, yo sé que la raíz se me dan números complejos, yo ya sé que esa es la función natural. Y la forzada, como ya sé que es cero, entonces yo ya sé que, pues, que hizo x, y ese que hizo x, pues va a ser natural y forzada. Natural que es a e a la menos t coseno de radio 3 t, hace un angular a fase phi, y la forzada que es cero. Entonces hasta aquí tendría i sub x, y entonces pues lo único que tengo que hacer ahora es calcular las constantes que voy a subrayar a continuación. En ese caso la constante es un alfa. Y para eso entonces necesito saber quién era i sub x de cero más. Bueno, entonces ya sabemos para estas constantes necesito i sub x de cero más, que sabíamos que tiene un valor de cero. Ah, no. Sí, i sub x de cero más tiene un valor de cero. Y que i sub x prima de cero más no dio menos 1,25 amperes sobre segundo. Siempre recuerden que el prima es la misma unidad, pero con un dividido entre segundos. Te vamos por partes. ¿Quién es i sub x de cero más? Eso vale esa función original en cero, de acá. Entonces quedaría a e a la menos cero más, donde está la te lo cambio por cero, coseno de raíz de 3 cero más phi. Y entonces, reemplazando, entonces yo ya sé que cualquier cosa elevado a la potencia cero me va a dar 1. Entonces me queda a por 1 coseno 3 por raíz de, claro, raíz de 3 por cero me da 0, entonces me va a quedar coseno de phi. Entonces, eso es lo mismo que decir a coseno de phi, pero ¿a quién quedó igualado a coseno de phi? A coseno de phi quedó igualado al valor de i sub x de 0 más, que sería igual a 0, ¿sí? Que sería igual a 0. Entonces, a coseno de phi me va a dar 0. Digamos que esa ecuación yo no puedo decir mucho, porque si yo no puedo decir que coseno es 0 ni que a sea 0. Yo solo sé que a por coseno de 0 me da 0. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es la derivada y su x prima, pero primero vamos a hacer la derivada de esta función y luego la volvamos en cero. Y, y miren que son dos funciones, una exponencial y un coseno. Entonces, cuando usted tiene una función f y g, o sea, tenga dos funciones que multiplican, en este caso, no sé, f llámelo a, perdón, f llámelo e a la menos t
y G llámalo el coseno. Entonces recuerde que derivar esto se define como quien la derivada del primero por la segunda función igualita, no la moleste. Más la primera función de la quieta, ahora deriva la segunda. En ese orden de ideas, como así. Primero derivamos a la exponencial, ¿no? Entonces usted ya sabe que si usted tiene f, que es igual, no sé, e a la menos ax, entonces f prima, baja el a con todo y signo, pero arriba se queda quieto. En ese orden de ideas, ¿quién va a ser? Ah, entonces, ¿quién es el compañero del t? Uno, entonces va a quedar menos a para nosotros sería uno, pero entonces aquí tengo este a mayúscula aquí metido, a, e a la menos t, coseno de raíz de 3 t más phi. Por ahora hasta aquí es lo que yo llamaría f' g. Y ahora se viene la segunda parte. Derivar el coseno. Bueno, yo tengo coseno at más phi. Su derivada, ¿quién va a ser? La derivada del coseno es el menos seno. Y lo interno. ¿Qué es lo interno? La derivada de at sería a. Y el phi es una constante sale. Entonces va a quedar. Entonces eso es lo mismo que decir. Más bien en vez de colocar esa acá, va a quedar menos a. Seno at. Ah, listo. Entonces en ese orden de ideas. Bueno, voy a transcribir esa parte de aquí abajito. Déjame acá. En ese orden de ideas, ¿qué va a hacer? Ven acá, menos a que la hace lo que acompaña aquí adentro del coseno, ¿sí? A la función inicial. Entonces sería raíz de 3, ¿sí? Raíz de 3. Lo primero que sería, el exponencial queda quietico, porque estoy derivando el coseno. O sea, lo otro no se quita, es decir, yo derivo el exponencial y la otra función queda quietica. Ahora, el exponencial queda quietico, así tal cual como él viene, o sea, el a y a la menos t, y es el coseno que lo va a reemplazar por el seno, y ese menos pues viene por el efecto de la derivada, entonces va a ser seno de raíz de 3t más phi. Y eso que sabemos ahora sería el f por g'. Y ahora reemplazo el iso x' de 0 más, que sería lo mismo que decir menos a coseno de phi. ¿Por qué? Porque yo sé que a la 0 me da 1, raíz de 3 por 0 me da 0, y me va a quedar menos raíz de 3 a seno de phi igual a al valor de iso x' de 0 más. ¿Sí? Eso podría incluso dejarlo generalizado. Siempre haría valer esto, ¿sí? Teniendo en cuenta que el raíz de 3 es nuestro omega d. O sea, podemos generalizar. No siempre a coseno de phi me da 0, ¿no? Va a depender del valor de x 0 más. O sea, como quien dice, una forma generalizada para las funciones sinusoidales va a ser esto. A coseno de phi va a ser igual al valor de la función en más. El 0 más, y eso solamente es válido cuando es en cero, ¿no? Es decir, cuando el evento ocurre en cero. Cuando el evento no ocurre en cero, va a ser un poquitico diferente. Pero en teoría vamos a hablar así en cero. Y que de otra forma, ¿sí? De otra manera, de manera general, menos a coseno de phi menos omega d a seno de phi es igual a x prima, perdón, es igual al f prima de 0 más. Eso siempre va a ser así. Eso siempre va a ser así. Entonces lo podemos generalizar de esta manera. Ahora sí, ¿qué hay que hacer? Reemplazar. Resulta y pasa que a coseno de phi ya vimos que valía 0. Entonces, por ende, me va a quedar que hizo x prima de 0 más es igual a menos raíz de 3 a seno de phi. ¿Sí? Y este número es menos 1,25. Entonces, a seno de phi le va a ser igual a quién? A menos 1,25. Y el raíz de 3 que está acá para aquí a dividir. Divide entre raíz de 3, ¿sí? Raíz de 3. Entonces, bueno, aquí queda o sea, va con todo y menos, ¿no? Menos raíz de 3. Menos por menos nada más. Entonces yo sé que 1,25 y entre raíz de 3, 1,25, menos 1,25 raíz de 3, ¿cierto? ¿Quién me va a dar? Eso me daría algo como 5 doceavos
raíz de 3, ¿no? 5 doceavos raíz de 3, ¿sí? Repitiendo, ¿no? A coseno de phi, ¿sí? A coseno de phi, me va a quedar ta, menos raíz de 3, ¿sí? Menos raíz de 3. Y aquí el raíz de 3, entonces el coseno semejante me va a quedar 1 menos 1,25, si eso fue lo que nos dio aquí anteriormente, menos 1,25. Y el menos 1,25 y entre raíz de 3, 5 doceavos de raíz de 3. Listo. Ahora yo tengo que a seno de phi es igual a 5 doceavos sobre, perdón, 5 doceavos raíz de 3. Esa sería mi otra expresión. Y bueno, ¿y yo qué hago en esas dos expresiones que uno diga que a coseno de phi es igual a algo? Voy a cerrar esto en otro color. ¿De qué me sirven esas expresiones? Voy a colocarla acá, la expresión A y la expresión B. Resulta y pasa que aquí donde vienen los cálculos. Ahora sí, A seno de phi dividido entre A coseno de phi, el A ya se me cancela y seno sobre coseno me da tangente de phi. Y a seno de phi lo mismo que decir 5 doceavos raíz de 3 dividido entre A coseno de phi que me da 0. Entonces, tangente inverso de este número que está acá, de este número que está acá, 5 doceavos raíz de 3 dividido entre 0, es lo que me da phi. Es lo que me da phi. Es lo que me da phi. Y claro, usted mete esto en la calculadora y se mete esa. ¿Quién es A seno de phi? Este número. ¿Quién es A coseno de phi? Que recuerden que esto que estoy aquí subrayando en amarillo es lo que se llamaría A coseno de phi. Y eso que estoy subrayando en verde es A. Perdón, estamos al revés. Esto es A coseno de phi y lo amarillo es A seno de phi. Siempre el tangente inverso es lo que sea A seno de phi entre A coseno de phi. Aquí lo que pasa es que aquí hay una curiosidad que es la siguiente, claro. Cualquier cosa, cualquier número, ¿sí? Cualquier número, y entre cero tiende al infinito, ¿sí? Y por definición, pues el tangente inverso de infinito es 90 grados. Si lo quiere comprobar, pues haga un ejercicio como este, ¿sí? Entonces me voy en Home, nuevamente, en uno que es lo normal, y haga lo siguiente, Shift, tangente para que me bote la. Ah, bueno, no lo cogió acá. Debería ser Shift, tangente para que me bote el tangente inverso. Y no coloque cero porque, no sé, coloque un número cualquiera, 5 y divídalo entre, no la va a dividir entre cero exactamente, porque cero le va a botar un error. Colóquele un cero muy pequeñito, no sé, 0,0001, eso es cero, pero por lo menos no es cero exacto. Y se le da enter, mire que va a botar 90. Sí, mire que se va a botar 90. No le coloque cero exactamente, porque muy probablemente la calculadora, hagamos el ejercicio, el shift, tangente, tengo que colocar primero shift para que me bote el tangente inverso, porque si uno tangente solito me va a dar pues efectivamente el tangente, y necesito el tangente inverso. Entonces, no sé, 5 sobre cero y cierro ahí, y voy a enter, mire que me va a botar un error matemático. Porque claro, oiga, me está viendo entre cero pilas ahí con eso. Entonces, no, el cero se lo voy a disfrazar como 0,00001. Ah, listo, no hay ningún problema. Listo, ya tenemos phi. Ya tenemos phi. Ahora, yo tengo dos opciones de aquí en adelante. Ya sé que phi es igual a 90 grados. Y yo puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que hice. A, coseno de phi igual a cero, o A, seno de phi igual a 5 12 a la raíz de 3. Yo reemplazo el coseno acá, ¿no? Coseno de no. El problema aquí es que cuando el ángulo no sea 90, o sea, cuando el ángulo no sea 90, o sea, o mejor dicho, si phi es igual a 90, solamente va a utilizar el A seno de phi. Es igual al numerito. ¿Y por qué? Porque es que resulta y pasa que coseno de 90 a cero. Claro, me queda A igual a cero y no tiene sentido. O sea, no habría natural. Y si phi fuera diferente, o sea, si phi fuera, por ejemplo, 60 grados, puede utilizar coseno. Coseno le da exactamente el valor el mismo. El problema es que cuando phi llega a valer 90, no puede utilizar el coseno porque le va a botar que claro, coseno 90 es cero. O sea, es que el coseno 90 es lo que está
obligando que sea cero, o sea, porque cero por lo que sea me da cero. Es que la no es que sea cero, es que el coseno de 90 es lo que hace que eso sea cero. Claro, usted queda loco como que, bueno, ¿y el dónde lo saco? Tengo que ver el seno. Ah, pero si phi no fuera 90 grados, si phi fuera, no sé, 30 grados, entonces voy a dejarlo aquí. Si phi, más bien, si phi es distinto de 90, le funciona cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos le va a funcionar. Y claro, claro, para que eso sea cierto, porque aquí sea un número. Voy a colocar aquí, eso es igual a un número, y eso es igual a otro número. Pero si phi es igual a 90 grados, ¿qué va a pasar? Si phi es 90 grados es porque a coseno de cero le está dando cero. Perdón, a coseno de phi le está dando cero. Eso como quien dice es una causal de que por qué aparece el phi en 90 grados. ¿Por qué aparece phi? ¿Cuándo va a aparecer que phi va a ser 90 grados? Pues porque a coseno de cero está dando cero. Es la única razón por la cual el phi da 90. Entonces, por ende, para despejar el phi, tiene que hacerlo con el seno. Con el coseno no le va a funcionar porque le va a botar le va a decir que es igual a cero, no es cierto. Ah, pero si no es 90, sino, no sé, 70 grados, a coseno de phi le da un número y a seno de phi otro número y puede utilizar cualquiera de los dos para despejar. Entonces, en ese orden de ideas se viene y dice, ah, bueno, a seno de phi, que es 90, es igual a 5, 12 raíz de 3. Y seno de 90 es 1. Entonces yo sé que a es igual a 5, 12 raíz de 3. Listo, ahora yo ya sé qué es eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, ya con esos resultados, yo ya sabía que hizo X. Voy a hacer A, L a menos T coseno de raíz de 3T más phi. Pero ahora sí, ya yo sé reemplazando quién es A, 5 12 raíz de 3 a la menos T coseno de raíz de 3 T más grados. Amper sería el valor de la corriente, sí, sería el valor de la corriente para t mayor a cero. La respuesta al problema, ¿quién es? Ahora sí, y su x para todo instante de tiempo. Antes de cero y su x, en el primer instante allá, y su x nos dio 5 amperes. Aquí está, 5 para t menor a cero. Y para t mayor que cero me está dando 5 doceavos raíz de 3 a la menos t coseno de raíz de 3 t más 90 para t mayor a cero y eso en ampere. Y para finalizar la gráfica, un esbozo de gráfica, ¿no? Porque realizar la gráfica realmente es algo dispendioso. Entonces, igual la idea es que utilicemos herramientas para hacer dibujo de gráficas, no lo vamos a poner a hacer esto a mano, pero vamos a hacer un esbozo como para saber más o menos cómo sería la cosa. Por lo menos para entender una cosita. Que es lo siguiente. Antes de cero, la corriente vale 5 amperes. Y después de cero, ¿cuánto vale? Entonces miren esto. Esta función en cero, ¿sí? Esta función en cero. ¿Esa función en cero quién es? Sí, esa función en cero quién es. Pues recordemos lo siguiente, y su x de cero menos es igual a 5, ya lo dijimos. Pero y su x de cero más sería cero. ¿De dónde salieron esos resultados? Ah, es que recuerde que y su x de cero menos lo dijimos. Ah, sí, valía 5. Y su x de cero más me está dando cero. Ah, bueno, listo. ¿O de dónde lo saco? Y su x de cero menos utilizando eso. Y su x de cero más igualando esa función en cero. Si igualo esa función en cero, ¿qué me va a quedar? Coseno 90 quedar cero. Entonces miren que esa función en 0 menos es 5 y en cero más me da cero. Entonces quiere decir que en cero, ¿sí? Quiere decir que en cero la señal tiene un cambio abrupto, ¿sí? En cero la señal tiene un cambio abrupto, ¿sí? Un cambio abrupto. Quiere decir que la señal en cero tiene un cambio abrupto. Ah, ok, ok, ok. Y entonces de aquí arranca el régimen transitorio hasta donde se vaya. Como yo ya sé que la componente forzada es cero, te voy a poner, no sé, por aquí un puntito amarillo. Entonces yo ya sé que lo que vaya a pasar aquí en adelante, en la zona, o sea, desde cero en adelante, va a terminar en la punta amarilla, en cero. ¿Y cómo se grafica esto más o menos? Digamos que es un poco dispendioso, ¿sí? Porque es una componente sinusoidal. Yo ya sé que el alfa
sea, el alfa, el compañero del t, o sea, el alfa es igual a uno. El tau es el inverso del alfa, es decir, uno sobre uno. Y el tiempo de establecimiento, que es 5 tau, es igual a 5 segundos. Es decir, el tiempo que demora el transitorio. A ponerlo acá. A ponerlo acá, el tiempo de establecimiento es el 5 tau. Es decir, que de aquí en adelante, la función va a valer cero, o va a tender a ser cero. Y de aquí para acá, ¿cómo es? Es una función exponencial. Si es una función exponencial, es como quien dice, usted va a arrancar, ¿sí? O sea, usted tendría que más o menos, o sea, voy a hacer un esbozo, porque para ponerme a hacer el límite de detalles y se va subiendo, bajando, es un poco dispendioso, ahorita lo comparamos con gráfica, pero usted podría decir algo como esto. Yo sé que la frecuencia angular de la función es raíz de 3. Y yo sé que la frecuencia angular se va a definir como 2pi por frecuencia, que es lo mismo que decir 2pi sobre periodo. Yo realmente quiero el periodo. Entonces, periodo único por omega va a ser 2pi, y entonces lo mismo entonces el periodo va a ser igual a 2pi sobre omega. Es decir, 2pi sobre raíz de 3. El periodo, entonces, aproximadamente, ¿quién sería? Haciendo el cálculo. Hacemos el cálculo, 2pi sobre raíz de 3. Eso no es necesario, o sea, no es que usted a mano haga esta gráfica, sino para hacer una pequeña inspección. Da 3,627. ¿Qué quiere decir ese periodo? Quiere decir que la función coseno se demora 3,627 para hacer esto. Y de aquí otra vez en adelante, vuelvo el pinto en negro, vuelve y hace lo mismo. ¿Y cuánto se demoró en ese pedazo? Otra vez 3,627. Eso es lo que quiere decir el periodo, el tiempo que se demora en volver a aparecer el comportamiento. Listo. Pero ese comportamiento no va a ser infinito. ¿Por qué? Porque no es una función periódica, sí, pero el problema es que esta función periódica está metida en una función, está multiplicada es una función transitoria, porque está multiplicado por el exponencial. Ah, ok, el exponencial. ¿Sí? El exponencial. Esta función en cero, pues vale cero, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Es como una función exponencial, o sea, usted mete el exponencial, ¿sí? Usted mete el exponencial más o menos en, ¿dónde arranca? Pues puede arrancarlo en, pues digamos que aquí tocaría, con quien dice, bueno, 5 sobre 12 raíz de 3, eso es como 7,21, o sea, bueno, 0,7, o sea, lo que va a pasar es lo siguiente, no, eso es un esbozo, no nos vamos a matar tanto con el tema del esbozo, si arriba o para abajo, o para donde va. Lo que sí vamos a hacer es lo siguiente, ese es el periodo, ¿sí? Ese es el periodo. El periodo lo acabamos de calcular que nos da 0,7216 segundos, ¿sí? Segundos. ¿Listo? Y yo quiero saber, bueno, omega es 2pi por frecuencia, 2pi es periodo, queda multiplicado por eso, queda 2pi, entonces periodo es 2pi sobre, 2pi sobre raíz de 3. Un momento, 2pi sobre raíz de 3 creo que no nos da eso. No, 2pi sobre raíz de 3, perdón, me equivoqué de cálculo. El periodo realmente es, perdón, 2pi sobre raíz de 3, no sé qué calculé ahí mal, es 3,627 segundos, es decir, 3,627 segundos lo que acabamos de decir. Ahora, yo voy a dividir. Yo sé que aquí este tiempo de establecimiento es 5 segundos. ¿Sí? 5 segundos. Entonces, ¿cuántas veces cabe esta función en 5 segundos? Entonces yo digo 3 punto, bueno, yo divido 5 entre 3,627, que es la división entre el tiempo de establecimiento y el periodo. ¿Eso qué me decir? 5 es el tiempo total y el periodo. ¿Sí? Entonces 5 dividido entre eso me da como 1,378, ¿sí? Entonces yo con eso estoy sabiendo es que ese 1,3 veces quiere decir que yo voy a pintar la función coseno una vez y un poquito más. Si me da 2, ¿qué quiere decir que 2? Entonces voy a meter el coseno 2 veces, 1 y 2. Que si me da 3, entonces 1, 2, 3, en ese pedacito, ¿no? En ese pedacito, ¿cuántas veces voy a meter la función? Ahí me dice que el 1,3278 es que mete el coseno. 1 y un poquitico más y, perdón, algo así. 1 y claramente va decreciendo, ¿no? O sea, no es que usted haga el coseno bonito, sino que usted lo va haciendo y lo va haciendo más pequeño. Uno y otro poquito más, y ahí para adelante, bueno, no sé por qué se me está perdiendo uno.
No, esa no era. Tiene dice, uno, voy a parar hasta acá, y otro poquitico más, y en adelante se empieza a perder. Y en adelante ya esa función desaparece, ¿sí? Y esa función desaparece. Compruébenlo con una graficadora, meten esa función en la graficadora y van a ver ese comportamiento, y van a ver ese comportamiento más o menos. Y con esto completamos el problema. Recuerden que ese tipo de función natural, ¿sí? Se le suele llamar la subamortiguada, y es la única función natural que tiene esta oscilación, es la única que tiene este tipo de oscilaciones.